Muy interesante esto que nos comentaba Pablo Gil, y vamos a cambiar ahora mismo de tema. Vamos a hablar de la banca. Hoy ha publicado resultados, por ejemplo, Santander. Una de las cosas que hemos sabido es que muchas de sus hipotecas están a tipo variable, y ojo, porque lo que nos dicen desde Adicae es que la banca debería ser responsable de del coste que tienen que afrontar ahora mismo los clientes de esas hipotecas de ampliar los plazos hipotecarios, y da cifras que desde luego sorprenden respecto a ese coste al que tienen que afrontar pues los clientes de las hipotecas una vez aplazan ese préstamo hipotecario. Vamos a hablar de este tema para descubrir un poco cuáles son esas cifras y qué es lo que plantean desde Adicae con su presidente, con Manuel Pardos, que me parece que ya nos acompaña. Manuel, muy buenas. Muy buenas. Bueno, como decía, entre otras cosas, lo que estáis proponiendo desde Adicae es que la banca sea la responsable del coste que en intereses implica ampliar los plazos hipotecarios. Hacéis algunos cálculos de cuánto puede suponer ese sobrecoste para el cliente. Quería que nos trajeras un poco algunos detalles de esos cálculos y que nos explicarais exactamente en qué consiste vuestra propuesta, teniendo en cuenta el sobrecoste que tiene que hacer frente el cliente, y que estoy casi segura que no son muy conscientes de ese sobrecoste que tienen que pagar, Manuel. No son conscientes, efectivamente, y lo que está planteando Adicae al gobierno es que llevan un mes de supuestas negociaciones del Ministerio de Economía con las asociaciones bancarias AEB, CK, etcétera. Pero parece que no progresan y que la cuestión es muy sencilla. La cuestión es una moratoria ante las posibles dificultades de algún sector de los hipotecados. Y ahí hay que decir claramente, hay muchas hipotecas al Euribor variables que tienen un complemento del Euribor muy sencillo y barato, es decir, de la época anterior, en la que no pasaban de un punto el coste adicional al Euribor, aunque ahora podríamos estar hablando de las nuevas hipotecas, podríamos estar hablando de un 3 de diferencial, lo cual es un auténtico abuso, ponerle a una hipoteca variable al Euribor, ponerle 300 puntos, es decir, 3% más en la práctica a lo que esté el Euribor. El Euribor está subiendo, pero sin embargo, por ahora, inclusive la subida que habrá mañana, el precio del dinero en Europa va a quedar en torno al 2 o un poco más por ciento. Y por tanto el Euribor, que siempre sube algo más, no tendría por qué ser más que el 2,70, por ejemplo, es decir, que está todavía en unos precios de hipotecas muy razonables, si la banca no abusa y no pone un adicional de un 3%, como decía, y que, es decir, la banca va a defender sus intereses y por eso no quiere que el Ministerio regularice, ayude a las familias con una moratoria normativa, obligatoria. La banca quiere una normativa voluntaria, como ya hizo en los problemas en la pandemia, hace 2 años. Es decir, voluntaria de la banca, cliente a cliente, haciendo, dicen, una cosa incluso más amplia que la moratoria anterior. La moratoria anterior tenía errores por parte y generalmente, incluso no solo la moratoria, sino el llamado Código de Buenas Prácticas de la época del señor Guindos, tenía muchos errores. Los principales errores suelen ser que cuando el Estado o los gobiernos regularizan, ha sucedido con PP, con PSE, con PSOE, ponen tales condiciones que igual se quedan hasta desiertos las ayudas. Bueno, eso se puede corregir haciendo unas ayudas de verdad muy amplias, porque ese concepto de vulnerable
es un cul-de-sac que propiamente no se sabe bien lo que dice, porque en principio las personas que tienen hipotecas es personas que han tenido alguna solvencia y puede sobrevenirles algún problema, como por ejemplo puede ser ahora con la inflación, pero en principio no son personas vulnerables, son personas que tienen su hipoteca, la iban pagando, en este caso las más antiguas, podemos estar hablando de personas que lleven 15 años o 10 o 20 pagando su hipoteca, han pasado la crisis financiera, han pasado la crisis de la epidemia con todo lo que causó y ahora se encuentran con una tercera crisis. Bueno, pues hay que ayudarles porque ya está claro que esas personas que por otro lado ni los números, ni las condiciones, ni la situación, hay que decirlo a los que quieren sembrar el pánico, son los de la crisis financiera y ni siquiera los problemas hipotecarios de la pandemia, que los hubo. La banca misma ha dicho que el 16% de sus hipotecas en general están tensionadas. Y claro, han dicho, están tensionadas, que pueden tener problemas de pagos por algunas circunstancias, pero el 16%, es decir, una minoría de las hipotecas. Por tanto, una buena moratoria en la que la banca de verdad ayude. Así se le llama. La banca ha dicho, queremos ayudar a las familias. El gobierno también dice las mismas palabras. Queremos ayudar a las familias. Y ADICAE les dice, pues hagan una ayuda, porque si lo que hacen esto que tú comenzabas a decir, de una moratoria de un año o de 6 meses, generalmente si se pone de 6 meses habrá que prorrogarla, ya se vio en la pandemia y en la anterior crisis, que puede ser mínimo de un año, prorrogable también, porque nadie puede decir cuánto puede durar la guerra de Ucrania y la actual situación de inflación. Por tanto, diríamos nosotros que tiene que ser no carencia de pago del capital. Porque claro, si solo pagas los intereses, le estás dejando primero una cuota muy amplia que además tendría que volver a pagar intereses cuando se restaurara el pago habitual y normal de la hipoteca, lo cual es un gran negocio para la banca. Por eso dicen que lo harán y lo darán para un año y para 5. Y dicen, hombre, pues claro, es decir, la banca mantiene una hipoteca a gente que le está pagando los intereses porque si no procederían a las previsiones de embargo o incluso llegando al desahucio, cosa que ni el gobierno quiere, ni la banca quiere, ni los consumidores, ni ADICAE. Pues si nadie queremos llegar a eso, buscar una buena solución que además no sea tan gravosa como prolongar un año o 6 meses o la barbaridad de 5 años una hipoteca. Sí, vamos a repasar un poco los números que vosotros habíais planteado dentro de vuestra propuesta, y es que nos decís que la ampliación del plazo de la hipoteca media en 5 años, lo que acababas de mencionar, Manuel, conlleva pagar 6.701 euros más en intereses a cambio de ver rebajada la cuota en 80 euros. Al final, pues es un sobrecoste que entiendo que en muchas ocasiones está un poco oculto para los clientes. No sé si habéis hecho algún estudio sobre qué bancos podrían beneficiarse más de este aplazamiento de las hipotecas que al final pues les conlleva un sobrecoste a sus clientes. ¿Han hecho algún estudio desde ADICAE? Bueno, es que no se puede hacer porque hay muchos bancos en España que emiten hipotecas y que son de diverso tamaño, de diverso plazo, de diversa pago hasta ahora, es decir, comienzo de esa hipoteca. Es decir, hay tantas variables que en realidad no se puede hacer. Lo podría hacer el Banco de España si quiere y dar los datos. Le hemos pedido muchas veces. La transparencia de las hipotecas en España ha estado muy dudosa.
la llamada Asociación Hipotecaria Española, que en realidad es una asociación de la banca, es decir, un consorcio, yo diría, oligopolístico de la banca que obedece a los intereses de la banca, que son los que la han creado y la financian, disfrazándose un poco con ese nombre de Asociación Hipotecaria Española, que parece que sea una asociación de hipotecas, pues una asociación de la banca y protege los intereses de la banca. Todos esos podrían decirlo, pues solo dan con cuentagota los datos que quieren. Y aquí viene un problema de transparencia importantísimo en estos momentos. Yo he dicho que sí, más bien los datos o están confundiendo a la gente porque están haciendo comparaciones los medios de comunicación incitados por la banca y por esta asociación hipotecaria, y etcétera, y hasta por el propio Banco de España, diría yo, datos comparativos que no son comparables. ¿Por qué no son comparables? La crisis financiera y la explosión de la burbuja hipotecaria tuvo unos datos y un enorme problema hipotecario que no se había visto nunca ni en España ni en Europa. Es decir, la pandemia ha traído también otras novedades y otra situación porque el escándalo de seguramente más de 1 millón de embargos y desahucios de la crisis financiera de las hipotecas dejó un panorama que no es el que hubo en la burbuja inmobiliaria hipotecaria. Había más de 10 millones hipotecas vivas, mientras que cuando llegamos a la pandemia ya solo había 5 millones y después de la pandemia en estos momentos no está claro, pero a lo mejor 4 millones y medio de hipotecas vivas, de los cuales solo el 16%. Entonces, comparar y decir, desde 2009 un récord histórico del Euribor. Pero señores, ¿quieren hacer el favor de no confundir? ¿Es comparable la situación de tipos negativos con la actual situación de cambio de ciclo de los tipos de interés del dinero y del Euribor? Pero todas esas comparaciones que tanto le gustan a determinada gente, a determinados expertos, lo único que hacen es confundir. La situación es como es, efectivamente, el Euribor subiendo, ha pasado, seguramente mañana pasará del 2%, que es el tipo ideal que han defendido y defienden todavía las Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, quieren que el precio del dinero no sea en una economía normalizada más del 2%. Puede subir ahora en el intento de aplacar la inflación y volver a una economía normal, que yo creo que lo están persiguiendo y que espero que lo acabarán consiguiendo. El plazo, ahí hay dudas porque la economía es siempre algo imprevisible, aunque parezca una ciencia, ¿verdad? Por tanto, podemos decir que los tipos de interés tienen que acabar regularizados al 2%, al tipo de interés europeo y universal en los países desarrollados y, bueno, y en general prácticamente en todo el mundo. Norteamérica, Canadá, Australia, etcétera, Europa. Por tanto, plantear comparaciones con otro ciclo y otra época y otra crisis distinta, creemos que es engañoso y que solo persigue ayudar a la banca a sus objetivos de ganar dinero siempre, porque antes se primaba el tipo fijo durante los tipos negativos en Europa, es decir, 6 años. Ahora se prima el tipo variable, pero con unos diferenciales, como he dicho, completamente inaceptables, más allá del 1%, que ya sería suficiente, además para una hipoteca que dura 20 o 30 años. Es la falsa polémica tipo variable, tipo fijo. Pues habría que decir que en las actuales circunstancias
no se puede dogmatizar. Los que abogan el tipo fijo, supuestos expertos, y digo supuestos expertos o asesores, porque son expertos y asesores a comisión, hay que decirlo, de algo tienen que vivir, pero son a comisión, que empiecen por ahí, que no digan que lo van a hacer todo gratuitamente, porque eso es falso, son a comisión, incluidas asociaciones, falsas asociaciones de consumidores, porque son más bien tinglaos de abogados y negocios de abogados, legítimos si no se disfrazaran de asociación de consumidores y usuarios, que eso es un fraude, que hipoteca fijo. Decirlo eso en estos momentos, tal y como ponen las hipotecas fijas la banca, que quiere hacer negocio y vuelvo a repetir, habrá que decirle a la banca, al gobierno, se lo estamos diciendo nosotros, que no quiere hacer negocio de segmentos que llaman vulnerables, es decir, los más desfavorecidos, ya pues que no se quiera hacer más negocio o negocio con esta situación de desgracia que puede ocurrirle a unas familias. Afortunadamente creemos que los números dan menos. En estos momentos, fija o variable son malas, las dos, tal y como están planteadas. Por tanto, habrá que decir, hipoteca fija o variable, bien negociada, la que convenga mejor a cada consumidor. Pero claro, nos encontramos con que los consumidores son capaces de negociar el contrato más difícil que hay en un sistema jurídico. Un contrato hipotecario requiere notarios, registradores, una legislación enorme, no pueden negociar. Por tanto, ahí la banca, si quisiera negociar, negociaría con las organizaciones de consumidores representativas como ADICAE, que hemos demostrado ya nuestra defensa cerrada de los consumidores. Es decir, con el colectivo de consumidores, no con inventos que hay por ahí, que serían, insisto, son legítimos, asesores, etcétera, porque claro, si son a comisión de la banca por las hipotecas que les llevan, pueden ser honrados, pero desde luego no es el asesoramiento ni el consejo que queremos. Y sobre todo, si alguien se disfraza, como vemos por ahí, algunos disfrazados de asociación de consumidores, de organización sin ánimo de lucro, pues ya sabemos lo que fue Ausban, un gran fraude con independencia de las cuestiones penales que se le impusieron. Súper interesante, la verdad, lo que nos cuenta Manuel Pardos, que nos habla desde ADICAE, es el presidente de ADICAE, y nos decía, por ejemplo, que bajar la cuota mensual 80 euros con el banco, hacer ese acuerdo, llegar a ese acuerdo con el banco nos puede llegar a costar más de 6.000 euros, así que desde luego que es mucho dinero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer ese tipo de acuerdos con la entidad financiera, que por cierto nos decía Manuel que al final pues tienen el objetivo de ganar dinero y es un objetivo legítimo, desde luego son empresas privadas en la mayoría de casos, estamos hablando ahora mismo de bancos españoles, son todos privados, así que bueno, por el momento eso es de lo que tenemos que advertir a nuestros espectadores. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer escucharle. Una consecuencia más, sí, que hay un código de buenas prácticas que llamamos Código Guindos, que el Ministerio también quiere reformarlo, mejorarlo, pero ¿qué hay que decir? El Código Guindos serán código de buenas prácticas para evitar desahucios, para evitar que quede una deuda para la dación en pago cuando sea posible. Bueno, pues que todo eso se ponga en claro. Y las propuestas de ADICAE de una buena moratoria, porque si no, incluso a los más vulnerables de los que tanto se habla, a los que peor lo tengan en esta etapa, pueden incluso llegarles desahucios, embargos primero y desahucios, es decir, aunque no sean una masa como en la burbuja y su explosión, pueden ser una minoría vergonzosa, el que se les tenga, aunque sea en minoría, se les tenga que despedir de su vivienda. Bueno, pues
Manuel, muchísimas gracias por esa última información. Ha sido un placer, como decía, hablar contigo y que nos hayas contado esto tan interesante para quien tenga hipotecas, que seguro que es mucha gente de las que nos están viendo. Manuel Pardos, presidente de Adicae. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros pasamos a hablar de hipotecas, ahora a hablar de Rusia y de ejercicios